Buenas noches, bienvenido a Charlas Nocturnas. Mi nombre es Jesús G. Gracias por pasar a este canal. El objetivo por el cual te invito a que te quedes esta noche es porque yo tengo un canal de YouTube que se llama Leyendas de Aquí y Allá. Ahorita cuenta aproximadamente con 15,000 suscriptores y pues monetizo, es una fuente para mí. Entonces, realmente ese formato de leyendas de aquí y allá son leyendas largas de aproximadamente de 20 a 30 minutos aproximadamente. Pero me hacen llegar muchos relatos que son muy interesantes, muchos relatos que son muy cortos, relatos que la gente me cuenta cuando vamos caminando y me dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? O X cosa, yo tengo un trabajo, pero aparte mi pasatiempo es mi canal de YouTube. Les digo, tengo un canal de terror en YouTube y me empiezan a contar sus relatos. Me dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Muchas veces no son lo que yo busco para el formato de mi canal, que ya tiene un tipo de audiencia. Sin embargo, el día de hoy quiero decirles algunos de los relatos, tanto que me han pasado a mí, algunos de los relatos que nos han hecho llegar y pues algunos relatos que la gente me ha contado. Vamos con este primer relato, el cual me sucedió a mí. Directamente no fue a mí, fue a una persona, fue a alguien de mi familia. Les comento, tengo una hermana que tenía un puesto de pollo en una casa, era un puesto de pollo en el cual vendían verduras y pues vendían el pollo fresco del día. Cuando una señora va y pide sus alitas, que la pechuga, me la planas, que un kilo de esto, un kilo del otro. En pandemia resultó que había una persona que se dedicaba a hacer taquizas para eventos, pero por lo mismo de la pandemia los eventos bajaron drásticamente y se podría decir que esa persona allegada a la familia no tenía como tal una principal fuente de ingresos, puesto que las taquizas y los eventos era su principal fuente de ingresos. Cuando llegó pandemia, resulta pues que se quedó sin alguna forma del sustento que normalmente ellos usaban, como le sucedió a muchas personas, ¿no? Entonces ellos decidieron poner como un tipo fonda económica a un lado de ese puesto de pollos. Entonces, desafortunadamente sabemos que la realidad de México, desafortunadamente hay muchas personas desaparecidas. Están incluso estos grupos de madres buscadoras. Son colectivos de mujeres que han tenido una desaparición de algún hijo. Entonces estos colectivos se dedican a juntarse y de alguna manera tratan de recabar algo de información para que con esta información puedan tener el paradero de al menos el cuerpo, el cadáver de la persona, del hijo que buscan. Entonces, como tal, desafortunadamente sabemos que es una realidad que esperemos y cada vez disminuya más y más, pero sin desviarme del tema, desafortunadamente hubo a una señora que así le pasó. Esa señora trabajaba en la cocina económica de estas personas que tenían banquetes. Entonces, esta persona en su desesperación recurrió a una bruja, a una charlatana, creo yo. Entonces esta bruja le daba solo información falsa, sacaba las cartas y no sé qué otro tipo de cosas haría, no sé si tal vez haría como que entraba en trance o no sé, esos detalles los desconozco, solo sé que sí iba con una bruja y le estaba pagando unas cantidades muy fuertes por la propia desesperación de madre, que no culpo que una persona desafortunadamente en una situación de ese índole llegue a tener esa desesperación. Entonces la bruja pues obviamente le seguía exprimiendo más y más y más dinero, ¿no?
porque creo que muchas veces las brujas funcionan de esa manera. Llega una persona con un tipo de desesperación, ya sea de trabajo, de amor, envidia, venganza, algo por lo cual pasa la persona, y pues tal vez por el propio autoengaño que tienen, o por el creer que hay algo más, algo mágico, místico, que te sacará de esa desesperación, recurren a realizar estos pagos de fe ciega y creer lo que dice la bruja, la señora esta de magia, ¿no? Entonces esta señora de magia le decía que ya estaban cerca de encontrar el paradero. Un día había una muchacha, bueno, señora, que vive a 2 cuadras de la casa de mis papás. Y esta persona una vez se acercó con una de mis hermanas, que de vez en cuando iba ahí al pollo, al puesto a la casa donde tenían el negocio con el pollo. Pues esta muchacha llegó y preguntó por una señora. Le dijo: oigan, ¿ustedes conocen a fulanita de tal? Claro, no voy a revelar los nombres. Entonces mi hermana le dijo: ah, fulanita, sí, claro, sí la conocemos. Ella trabaja aquí en la cocina económica. La señora se presentó con la otra señora que tenía a su hijo desaparecido y le dice: usted a mí no me conoce, pero su hijo me mandó, puesto que su hijo ya no está vivo. Pero desafortunadamente yo puedo percibir cosas, y su hijo está enfrente de mi casa todo el día. Y como yo puedo percibir cosas, también mis hijos tienen un tipo de don hereditario, por decirlo así. Entonces él me mandó, porque él no sabe llegar aquí con usted. A lo que explicaban es de que hay personas que tienen un tipo de carga enérgica diferente, que ellos sí tienen una sensibilidad a las energías, a percibir este tipo de entidades. Se les da este tipo de sensibilidad paranormal. Afortunadamente creo que a mí no se me da. A mi papá sí. Esta mujer que podía ver al muerto, ella decía que el muerto le presionaba mucho porque hiciera eso. Y como inicialmente por alguna cuestión, ella se negó, que empezó a asustar a sus hijos, que son 2 hijos pequeñitos. Como los hijos se asustaban mucho al ver a la persona muerta, entonces por el hartazgo pues fue a buscar a esa mujer, independientemente de lo que fueran a pensar, si estaba loca o si quería sacarle dinero o lo que sea, ¿no? Una vez que ya estaban con esa mujer, pues la persona, la mamá que tenía a su hijo desaparecido, no sabía qué pensar, evidentemente. No sabía si era una persona que tal vez iba con algún tipo de engaño con ella o algo por el estilo. Desafortunadamente recurrió con la bruja, con su bruja, la que le estaba sacando dinero, la charlatana. Entonces esta bruja como tal le dijo que no, que era una mentira, porque ella solamente quería sacarle dinero. Para esto, previo, en la plática que tuvo la muchacha, por decirlo de alguna manera, con la señora que había perdido a su hijo, le decía: señora, ya no lo busque, ya no le pague a la bruja. Su hijo me dice que ya no esté tirando el dinero, que mejor le haga misas, que él necesita mucha luz,
que su cuerpo está en un lugar. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Hay un lugar apartado de Guadalajara que se llama Tlajomulco, que es famoso porque mucha gente de la delincuencia van y tiran los cadáveres en ese sitio. Y hay pues lugares como fosas, etcétera, ¿no? Clandestinas, evidentemente. Entonces esta muchacha le decía eso a la señora: ya deje de buscarlos, porque ya deje de buscarlo, porque él ya no se encuentra con los vivos. Hágales misa, es lo único que le pide. Para esto ya fue cuando acudió con la bruja a pedirle el consejo. La bruja le decía que no, que solamente era una charlatana y que quería sacarle dinero. Después de eso, resulta que la muchacha volvió a ir como a las 3 semanas aproximadamente, y le decía nuevamente: señora, a ver, yo no quiero dinero, yo no vengo a sacarle dinero, yo solamente quiero que su hijo deje de asustar a mis hijos. A mí la verdad es que no me da tanto miedo, pero a mis hijos los tiene aterrorizados. Lo único que él quiere es que le haga unas misas en su nombre, que él necesita mucha luz y que ya deje de buscarlo, y que mientras usted le siga pagando a esa bruja que solamente le está dando mala información, él va a seguir apareciéndose a mis hijos. Posterior a eso, la señora le mandó a hacer misas a su hijo, y pues esta muchacha dejó de verlo. Fue un relato sumamente interesante porque se dio justo en mi familia, con gente que yo conocía, gente que yo he visto desde mi infancia, por decirlo así. Y sobre todo el hecho de que haya habido una conexión entre personas que no se conocen, pero todo por la cuestión del hijo. Y más porque esta segunda vez que llegó la muchacha con la señora, ya llegó con datos precisos para que la señora le creyera. Le decía: su hijo me dijo que usted esto, que se acuerde cuando hicieron esto juntos, que hicieron esto y esto y esto. Y eran datos que solamente ella y él conocían, que era imposible que la muchacha supiera. Fue cuando, bueno, ya con este tipo de pruebas, la señora creyó y por fin dejó descansar a su hijo. Ese fue un relato que relativamente tiene poco que pasó, y solamente lo traje como tal porque tal vez algún día lo lleve a mi canal principal, pero en este caso pues bueno, era ahora sí que un tanto corto, y también unos relatos que nos han hecho llegar por audio que se los quiero poner. Espero que les guste, y sobre todo pues bueno, son relatitos muy cortos que en este caso nos hicieron llegar, y que también espero que los disfruten. Igual este canal es muy pequeño y realmente no es como tal que yo quiera que haya miles de personas. Bueno, sí, si quisiera, evidentemente, si hubiera millones, qué mejor para mí. Lo que quise decir es que mi objetivo no es monetizarlo ni hacer un canal súper grande. Simplemente digamos que me relaja un tanto salir de la rutina de la edición, de la rutina del formato al cual ya llevo algunos años tratando. Entonces como tal, este se me hace un tanto más dinámico, y por eso si solamente me gustaría que si en algún momento los relatos te gusten y quieres mandarnos tu audio de voz, pues lo hagas. En este caso vamos a escuchar algunos que nos dejaron en un grupo de WhatsApp de terror que yo tengo. Si quieres hacerlo llegar, te estaré dejando abajo la descripción de un Facebook. Ahí te puedo pasar una liga y nos puedes hacer llegar tu relato. Vamos con este.
pero nada más estoy contando mi... No sé por qué no puedo grabar el audio bien, pero nada más estoy contando mi experiencia y me entra un frío, no sé, horrible. Pero ahí les va. Creo que tenía como 11 o 12 años, no recuerdo. Fue hace mucho que me pasó, pero hagan de cuenta que yo siempre me he dormido muy súper tarde, 10 horas de la madrugada, 2 3 de la mañana. Cuando decido acostarme, me tapo de pies a cabeza con la sábana y pues ya cierro los ojos y como, no sé, pasaron minutos o no sé, es como que alguien me dijo, voltea a verme, ¿no? Al lado de mi cama, cuando abro los ojos, al lado de mi cama, había un perro negro con los ojos brillantes, rojos, pero rojos. O sea, no se imaginan el rojo potente que tenía ese perro y era un negro igual potente. Han de cuenta que me quedaba viendo fijamente y yo no en ese momento dije, ¿qué rollo? Pues yo no tengo perro negro. Entonces le digo, fuera, así como de que pensando que era un perro que había entrado. Y yo, fuera, fuera. Y nada, no me hacía caso. Y dije, ah, pues ahí se va a salir. O sea, yo, ingenua niña, y no tenía miedo a nada, pues, o sea, más bien, no, pues, sí tengo miedo, pero en ese momento no sentí miedo, pues, o sea, solo pensé, es un perro y ya. Entonces me volteo, le doy la espalda al perro. Al momento que yo le doy la espalda a ese perro, siento que alguien se sienta a la orilla de mi cama, o sea, a la orilla de mi cama o conmigo, pues al lado mío. Y dije, ah, Paréntesis, ¿alguna vez has sentido que alguien se sienta a un lado de tu cama? Creo que yo sí lo he sentido algún par de ocasiones. Entraba en un sueño ya profundo, pero de igual manera ahorita que lo analizo sí es como muy escalofriante y creo que es algo, o al menos tal vez alguna sugestión que todos hemos tenido, ¿no? Continuamos. a chingar, pues qué rollo. Pero no hice caso, dije a lo mejor y es el perro que sube las patas o se subió, yo qué sé, ¿no? Dije, pues igual, pero no, o sea, yo sentía la presencia de alguien, no sé ustedes si han sentido alguna vez la presencia de alguien, pues en ese, entonces yo sentía la presencia de alguien, pero entonces dije, no, me voy a poner a orar, entonces me puse a rezar, pero no se iba ni nada, pues yo sentía, entre más tiempo pasaba el perro, no sé si era el perro y la persona ahí, este, más miedo me daba. Entonces, cuando volteo otra vez, ya le quito, o sea, volteo a ver al perro, el perro seguía ahí y yo vi una persona vestida de totalmente de negro, con una capucha negra, no le vi la cara. Entonces, después de un momento, esa persona se levanta y al salir en la puerta me volteé a ver y me volteé a ver, pero no me, o sea, volteó, pero más bien no me dio la cara, o sea, agachado, pues. Entonces esa persona sale y se va como al patio y el perro aún seguía ahí. Y yo con miedo son de esas veces que quieres gritar, que te están pesando según y quieres gritar y no puedes. Entonces yo dije, a lo mejor y me están pesando, pero no fue que me estaban pesando. Entonces el perro seguía ahí viéndome fijamente. Después de que esa persona salió atrás de él, de la persona, se fue el perro. Y ya dije, me seguí orando. Y bueno, al día siguiente yo me levanto y no le dije nada a nadie. Como a los 2, 3 días, yo tenía un primo que tenía un ciber en la sala y le digo, oye, le digo, ¿tú viste a un perro que entró a la casa ayer y que todo es negro con los ojos rojos? Y me dice, sí, sí lo vi. ¿Y tú viste también a la persona? Me dice, no, a la persona no, pero al perro sí lo vi. Me dice, le dio como vueltas a la sala, vuelta alrededor pues de las máquinas y se puso en medio. Me dice, era un perro negro con los ojos súper rojos, brillosos. Y yo le digo, ah, sí, yo sí lo vi, pero sabe, ¿no? O sea, yo quedé como de que sabe qué será y mi primo dice, yo no le hice caso.
Y así pasaron igual días y yo pasaron igual días, pero yo sentía que en mi cuarto siempre había una persona viéndome, vigilándome. Si yo iba a tal lugar, o sea, más bien, perdón, cada que yo voy a un lugar sola, siento una presencia al lado mío. Yo no sé si sea mi imaginación, mi intuición, no sé, pero aún lo sigo sintiendo. Y hagan de cuenta que pues siguieron pasando los días y en una plática con mi papá y mi abuela, les empecé a decir, oye papá, le digo, porque ese había sido su cuarto de mi papá de joven, de soltero. Y le digo, oye papá, ¿sabes qué? Me pasó algo extraño en tu cuarto. Me dice, yo vi a alguien en el cuarto, se me sentó en la cama, le digo, y un perro negro. Y mi papá se quedó así como muy sorprendido y mi abuela también. Y me dicen, ¿viste el cadejo? Me dice, ¿cómo así? Le dije, y yo pues en ese momento borrilla le digo, no sabía, ¿cómo así? Le digo, sí, viste el cadejo, hija, el cadejo siempre me ha cuidado a mí. ¿Por qué? No sé, me dice mi papá. Y mi abuela se queda así como de que, ¿en serio lo viste? Sí, le digo, se sentó en mi cama, el perro estaba al lado mío y cuando al momento de salir, esa persona me volteó a ver, pero nunca me dio la cara. Y mi abuela y mi papá me dijo, sí, es el cadejo y te está cuidando. No sé bueno, no sé si me está cuidando o no sé, pero ellos así me dijeron, pues, y ya, pues de ahí, pues ya a las personas que yo les he contado, pues nadie me ha creído de eso, pero, o sea, les digo que yo aún siento una presencia, esté sola o no sola, yo siento a alguien que siempre está conmigo. Muy bien, perdón. Muy bien, este fue un relato de Vicky Trujillo. La presencia del cadejo yo sí he escuchado que sobre todo se presenta, se aparece en zonas como de Guatemala. Ella es de Chiapas, creo, Vicky. Y en este caso, pues bueno, no sé si allá sea como un lugar que sea emblemático donde se aparece, es como tipo los cheneques, que también dicen que se da mucho como en Chiapas, en las zonas mayas, vaya, que es como un tipo leyenda de zonas mayas. Y pues sí hay muchas personas que aseveran haber visto al cadejo, que hay dos tipos de cadejo, tengo entendido, uno blanco y uno negro. Y pues el blanco es bueno supuestamente, el negro es malo, ¿no? Uno es protector y el otro no. Aquí tenemos otro fragmento de igual de Vicky Trujillo y vamos a escucharlos, ¿les parece? Hola, buenas tardes, grupo. Les voy a contar dos relatos. Una la viví yo y la otra la vivió mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Luego les voy a contar de mi mami, que ella me cuenta y mi abuelo también. Haz de cuenta que cuando mis papás se casaron, pues vivían al principio con mis abuelos, los papás de mi papá. Y mi mamá dice que solía tener quizás 5 o 6 meses de embarazo, o sea, estaba embarazada de mí. Y dan de cuenta que una madrugada, no recuerdo exactamente qué fecha me dijeron ni qué horas, pero solo sé que era de madrugada, pues. Mi mamá empezó a escuchar que le hablaba a una tía, pues, por su nombre, que le gritaba su nombre y mi mamá dice, pues, a chingar, pues ya es de madrugada. Y mi tía, qué rollo, pues, o sea, no vive cerca de nosotros como para que me esté gritando. Entonces mi mamá dice que, pues dice, no voy a salir porque sabrá Dios quién sea. Pero la intriga le ganó, entonces dice que salió ella a la calle, salió a ver a la calle y dan de cuenta que dice mi mamá que vio a una mujer vestida todo de negro, todo de negro, o sea, llevaba velo, vestido súper largo, negro, y atrás de esa persona
iban muchísimas, pero muchísimas personas más de la misma forma, vestidas con velos y velas negras. Y dan de cuenta que recorrieron como una cuadra o más de una cuadra, y mi mamá seguía escuchando que le llamaban por su nombre, y entonces dice que la persona, cuando llegaron como a la esquina o más allá de la esquina, la persona que iba hasta adelante la voltea a ver, pero nunca levantó la mirada, o sea, solo volteó con la mirada hacia abajo. Y mi mamá dice que en ese momento le entró un escalofrío horrible, y en eso sale mi abuelo, y mi abuelo le dijo que se metiera porque era la muerte la que lo estaba llamando. Y pues ya pasó un tiempo y nunca volvió a suceder, pero en ese momento pues dice mi mamá que sí se espantó muchísimo, y que según ellos, o gracias a Dios, por estar embarazada de mí, pues no se lo llevó la muerte, pero sí, mi abuelo dice que era la muerte que se lo quería llevar. Órale. No, pues qué interesante relato nuevamente de Vicky Trujillo. Si te interesa mandar relatos, te dejo el link. Luego estaré dejando un teléfono de Facebook donde... un teléfono, perdón, de WhatsApp, donde estaremos formando grupos para hacer dinámicas de terror y hacer como salidas de terror, etcétera, ¿no? Entonces, por el momento, solamente son 2 relatos que traigo. Tengo muchos, de hecho. Tengo infinidad de relatos que nunca había compartido y simplemente hoy justo estoy terminando un relato para Leyendas de Aquí y Allá, mi canal principal, y ya tenía todo el set armado. No tenía mucho sueño y dije, vamos a realizar este capítulo un tanto improvisado y relajado. También ya como último relato de este primer capítulo, quisiera yo contarles un relato que en sí no me pasó a mí. Le pasó a mi papá. Y pues bueno, siempre realmente pues me aterró un poco. Realmente no soy tan miedoso, pero sí se me hacía un poco terrorífico, y más por lo que implica de la pérdida de seres queridos, sobre todo por eso. Mi hermana trabajaba en la Kodak aquí en Guadalajara. Era una empresa pues grande donde antes, o no sé si todavía siga funcionando, pero era donde hacían las cámaras desechables de la Kodak y los rollos y no sé qué más. Sé que vendían esas 2 cosas, que las fabricaban, mejor dicho. Entonces esas cámaras, pasaba el transporte público porque era tipo empresa maquila. Y pasaba aproximadamente como a 5 o 6 cuadras de mi casa hasta llegar a una avenida principal. Entonces mi papá, como a las 6 de la mañana, porque normalmente estaba oscuro todavía, salía y pues acompañaba a mi hermana a que tomara el transporte de personal, que era el que daba la propia empresa. Entonces, pues normalmente esto era parte de su rutina día a día, ¿no? El estar llevando a mi hermana, pues precisamente para que no hubiera peligros o no le saliera a alguien y cualquier cosa, pues, y como deber de padre, ¿no? De macho alfa, de jefe de familia, pues está ver que sus hijos, hijas estén bien. Entonces, una vez que ya venía de dejar a mi hermana en el camión, en la cuadra donde yo vivo, en la cuadra continua, mi papá dice que venía caminando y que vio mi papá le dice como un bulto, algo como algo negro, simplemente, pero con figura humanoide, como si tuviera como una persona cubierta en velos negros.
pero no se le veían los pies. Entonces esa entidad o lo que haya sido, o tal vez figuración de mi papá, o lo que mi papá haya creído que vio, pues bueno, la vio ese día. Y justo ese día se murió una persona. Recuerdo que se murió el papá de un compañero que iba conmigo en la secundaria. Realmente ese compañero no era mi amigo, de hecho no le hablaba, pero pues sí lo ubicaba. Entonces se murió el papá. Al día siguiente, mi papá fue, hizo la misma rutina, llevó a mi hermana para el transporte y de regreso volvió a ver a esa misma figura. Y antes había en esa misma cuadra donde se murió ese señor, había una papelería en la pura esquina. Era una papelería de una casa muy grande, y esa casa grande nada más era habitada por dos mujeres. Ya eran mujeres pues mayores, ya grandes de edad, y ninguna de las dos se casó. Entonces la casonona pues era para ellas dos nada más, y tenían una papelería. Entonces, como tal, de hecho la casa ahorita creo que está abandonada, no hay movimiento, no hay nada, y es una casa pues grande, nada más que sea media abandonada y como arrumbada. Entonces recuerdo, a ese día, al día siguiente, se murió una de esas dos señoras, una de las hermanas. Y mientras comíamos, mi papá nos dijo, ¿sabes qué? En la otra cuadra está la muerte. Anda la muerte suelta en la otra cuadra. Y nos platicó que vio ese 2 días consecutivos un bulto negro, que no se le veían los pies y que estaba pues rondando ahí ese lugar. Entonces al tercer o cuarto día, pero muy cercano a los decesos que habían transcurrido casi continuamente, había un muchacho que tuvo un accidente en una moto y también murió. Entonces mi papá también aseguró que ese día que el muchacho murió, vio a eso negro que estaba ahí rondando esa cuadra. Entonces para nosotros sí era como una historia que sí nos marcaba, porque yo normalmente tenía que pasar por esa cuadra. Y lo impactante no fueron los funerales, porque nada más en sí se hizo un funeral, el del muchacho de la moto. Los otros creo que fueron en funerarias. Se podría decir que en ese momento las casas solamente con el letrero que dice se estará velando a tal persona en tal lugar, y ya. Y eso realmente no era tan impactante. Pero días después, lo que sí se me hacía muy impactante o triste o doloroso era pasar por esa cuadra y que se estuvieran rezando en la misma cuadra 3 novenarios con diferentes personas, pues. Entonces siempre se me quedó muy marcado como ese relatito que mi papá en su momento nos contó. Y pues bueno, estos fueron relatos que traje. Si te gustaron, deja un like. Si te quieres suscribir, está bien. Y pues mi nombre es Jesús G. Solamente espero que tengas pesadillas.